nosotros sabemos y conocemos y podemos sentir quién es nuestro Dios. La alegría que el mundo no da, Él la da. La felicidad que este mundo da es efímera, es pasajera, pero lo que el Señor nos da es permanente, es eterno. Y eso es la gran diferencia, eso es lo que marca. Y agradezco a Dios por conocerles, jóvenes, no tan jóvenes, y otros de más edad que ya casi me alcanzan, maduros, y yo dentro ya de la tercera edad, pero con la alegría y la fuerza que el Señor permite que tengamos. Tengo la experiencia de vida, de existencia, podríamos llamarla mejor, de conocer al Señor hace años y la experiencia de ver partir a muchas personas, entre ellos gente mucho más joven que yo, por diferentes motivos. Dios me permitió dentro de mi familia ver partir a mis hermanos, mis hermanas, mis padres, una hija y mi esposa, la más reciente hace 4 años y medio, pero con la seguridad dentro de mi familia a quienes he nombrado de que han partido con el Señor. Se me han adelantado un poco solamente, pero tengo una esperanza gloriosa, la esperanza de verle, de conocerle tal como Él es, la esperanza que ustedes tienen también. No es fácil vivir el Evangelio, no es fácil vivir los caminos del Señor. Y yo quisiera de pronto no invitarles a leer, sino para que tengamos en cuenta algo que el apóstol Pablo dijo, y es que en Romanos 1, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también recordar las palabras del Maestro cuando en el capítulo 10 de San Mateo nos narra que eligió a sus discípulos, nos da sus nombres, nos dice quiénes son. Y yo quisiera que trasladáramos hoy, por la fe también, que allí estaba nuestro nombre, José, Astrid, el nombre de ustedes, el mío también, nos escogió. Pero también dice, en ese mismo capítulo, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y habla de las persecuciones venideras y de las luchas que tendríamos, pero dice también, confiad, yo he vencido. Y como Él es vencedor y nosotros somos sus hijos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, antes de compartir un tiempito, yo quisiera invitarles para que oremos a nuestro Dios. Ustedes tienen proyectos, ustedes tienen planes acá en la tierra, planes de vida, planes espirituales, planes materiales, sentimentales, en fin, yo veo aquí jóvenes y sé que también como yo tuve un día ilusiones muchas en la vida, tomar decisiones, uno a diario está tomando decisiones y una de las más importantes, la más importante, decidir uno su vida para Dios, pero hay otras decisiones, si compro un carro, si compro una casa, con quién me casaré, quién va a ser cuántos hijos voy a tener, qué vamos a hacer, en fin, decisiones que nos esperan a todos. Yo quiero que pongamos todo esto en su presencia, que Él nos dirija, que Él nos tome de su mano y haga de nuestra vida lo que Él le parezca, porque si Él lo hace, estamos más que bien. Oremos, soberano Dios, esta mañana estamos invocándote y dándote honor y gloria, y esperando, Señor, que tú, oh Padre eterno, bendigas nuestras vidas. Hemos puesto delante de ti nuestros anhelos, y en esta mañana y en este instante, aunque yo no sé la vida de mis hermanos, pero tú la conoces, la de cada uno de ellos, sus propósitos, sus anhelos, sus deseos, Señor, cosas que quizá pensamos que son inalcanzables, pero que para ti son posibles, porque no hay nada imposible para ti. Yo pongo, Señor, delante de ti en esta mañana la vida, el anhelo y el deseo de cada uno de ellos, pero sobre todo su anhelo espiritual. Que tú te glorifiques, que tú reines
en la vida de cada uno de ellos y sus propósitos sean cumplidos en tu voluntad y asimismo en la mía, para gloria tuya, Señor, y para alegría de cada uno de nosotros. Lo rogamos, lo hacemos en tu nombre y para tu gloria. Amén y amén. Bien, pensando en lo que el apóstol Pablo dijo, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Yo quisiera que pensemos qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje transformador, es la voz de Dios a nuestra conciencia, a nuestra vida. El apóstol Pablo fue un hombre que fue perseguidor, ustedes lo saben, de las cosas de Dios, aunque conocía, según el judaísmo, sabía de la existencia de un Dios, pero lo hacía según lo que él había conocido. Pero llegó el momento cuando Dios se manifestó a su vida y de ser un perseguidor pasó a ser un siervo del Señor y un predicador de su palabra. Pero aunque fue predicador, eso no lo libró de las persecuciones, de afrontar situaciones difíciles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en este hombre que de ser un perseguidor después tuviera que sufrir lo que él antes hacía en contra de otras personas? Es la gracia de Dios. Es la única que puede realmente transformar al ser humano, cambiar su destino, cambiar sus pensamientos, sus propósitos, porque el Eterno tiene planes maravillosos y mucho más grandes y altos que los nuestros. Entonces se encontró con él y lo transformó y vino a ser un hombre nuevo. De tal manera que cuando él tuvo que enfrentarse ante las gentes y ante tribunales y ante reyes y todo, dijo, lo que antes era para mí ganancia, ahora lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ser hallado en él, no teniendo mi propio conocimiento, sino el conocimiento de Dios que es por la fe, por medio de la fe. Entonces, siendo así, él pudo testificar entonces que si alguno está en Dios, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son ¿qué? Bueno, veo que sí conocen la palabra y les felicito. Es hermoso, ¿sí? Son hechas nuevas. Y dice también que si estamos en Él, somos capaces de afrontar cualquier circunstancia de nuestra vida. Bueno, quiero comentarles algo. Yo nací y me crié en un pueblo de Cundinamarca llamado Gachalá. Para mí es el pueblo más lindo de Colombia. Pero es un pueblo esmeraldífero. Los pueblos esmeraldíferos se caracterizan por la violencia. El amor al dinero hace que el hombre se vuelva avariento, amor de poseer, de tener, y no le importa matar, robar, hacer lo que sea, pero impera como la ley de la violencia, del que más puede. En ese ambiente me crié y allí el Señor también permitió que le conociera. Ahora el 18 de agosto, por la gracia y por la misericordia de nuestro buen Dios, voy a completar 52 años de haberle conocido como mi Salvador. También como los demás, cargaba mi pistola en la cintura, tomaba y llevaba la vida que se lleva en esos lugares. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios me llamó, siendo no merecedor, pero me llamó a sus caminos. No han sido años fáciles. He tenido que afrontar situaciones, sobre todo al comienzo de mi vida. Me vi varias veces encañonado con las mismas armas que yo tenía antes, con esas me las ponían en la frente, en la cabeza, de un lado a otro, en mi boca, y me amenazaban. Hasta hoy va a vivir gran. Imagínense todo lo peor que le pueden decir a uno, recordándole hasta la mamacita. Pero Dios siempre me guardó y me ha guardado y me ha sostenido. No soy yo, es la pura misericordia del Señor. Y entonces, en medio de esa situación, puedo decir que me dediqué viendo la diferencia entre lo que era el mundo que yo vivía y ahora lo que Dios me presentaba, lo que me ofrecía en su camino. Entonces decidí meterme a estudiar su palabra, a estudiar, a leer. Trabajaba
y me llevaba mi Nuevo Testamento o mi Biblia pequeña a los lugares donde tenía que trabajar. En el campo, yo me crié en el campo, y en el campo uno tiene el encuentro con la naturaleza muy bonito, aunque en ese momento uno no lo disfruta tanto como hoy en día. Pero por allí al pie de los árboles, trepado en una rama o en un palo de guayabo, comiendo guayaba y comiendo la palabra, me dediqué a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a estudiar. Y Dios siguió tratando conmigo, obrando en mí. De tal manera que en los momentos más difíciles, por la oposición de mi papá fue muy contrario de las cosas del Señor, me prohibió hablarle a mis hermanos, a mi madre, me regañó, lo único que faltó fue que me echara de la casa, pero Dios me sostuvo. Su palabra era un alimento que fortalecía mi alma y me daba valor para enfrentar las persecuciones, todo lo que tuve que sufrir por causa del Señor. Varias veces me vi, iba por la calle, me tiraban agua, me perseguían, me trataban mal. Bueno, como tenía amigos antes con quienes tomaba, entonces ahora que no tomaba con ellos, varias veces me bañaron en cerveza, en aguardiente, me abrían la camisa y me la echaban por acá. Tenía que soportar cosas, pero para mí era un gozo, porque yo sabía que ellos no tenían al que yo tenía y tengo. Tener a Dios es maravilloso. Y entonces me di cuenta de que lo que la palabra del Señor dice, que si alguno está en Cristo es nueva criatura, ya no sentía yo el deseo que antes tenía de agarrarlo o de sacar mi arma y defenderme, no. Ahora yo invocaba al Señor y decía, Señor, ayúdame, guárdame. Hubo momentos en que sí tuve como la intención, pero el Señor me guardó porque personas borrachos me ultrajaban y me ponían el arma en el pecho, y yo veía como tan facilito, estando borracho, quitársela y con esa misma cascarle, pero no, Dios me, Dios me guardó. El Evangelio es el poder de Dios para la transformación del ser humano, para ser una persona nueva. Y entonces yo también entendí que Dios nos llama, nos cambia, pero también nos prepara. A través de su palabra nos va instruyendo y nos va capacitando para que nosotros podamos ser siervos y servidores, para ocupar el lugar de dignidad como siervos de Él, porque es una dignidad por poder ser uno siervo del Altísimo, del sublime y eterno Dios, el único que dice su palabra que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto, pero que por la fe sabemos que le tenemos y le podemos sentir. Ustedes no saben, hermanos que están comenzando, que están empezando a vivir su vida cristiana, las horas que yo tuve que pasar de rodillas llorando, a veces de sentirme tan despreciado y en momentos también de sentir su presencia y sentir que Él me daba el valor para afrontar lo que tenía que afrontar. Horas enteras, días de ayuno y oración, pero allí estaba Él, sosteniéndome y ayudándome. No fue fácil, fueron años difíciles, pero realmente era como una escuela que Dios me estaba permitiendo para prepararme para más adelante. Bueno, así que esto lo comento porque quiero que entiendan ustedes que el valor para compartir y para vivir el Evangelio no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que nosotros somos o sabemos, no, depende únicamente de Él. De Él viene nuestra vindicación, de Él viene nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De Él dependemos en todo sentido. Él tiene un propósito con nosotros. Y como dijo el salmista en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es mi propósito, sino su propósito. Y bueno, después de unos años, Dios me ha permitido tener experiencias de unas y de otras, pero todas de su mano. Yo digo, un campesino que no estudió, un campesino que no terminó siquiera su primaria y que llegue a predicar, porque me tocó predicar una vez en una iglesia católica. Yo estuve predicando en una iglesia católica llena de ídolos por todo lado,
pero Dios me permitió pararme en el púlpito donde se hacen los sacerdotes y predicarle a más de 1000 personas. Dios hace cosas que uno no entiende, no las entiende, pero Dios ese día me permitió hacerlo hacía unos 30 años en La Palma, Cundinamarca. Falleció el papá de un pastor y yo fui porque éramos amigos a visitarles, a acompañarles. Y estando allí, vieron, ay, el sacerdote dio una oportunidad porque querían, la mitad eran cristianos y la mitad no lo eran. Y los que eran cristianos querían hacerle la ceremonia en la iglesia cristiana porque él era cristiano. Pero los otros, que eran como unos 6, que eran inconversos, dijeron, no, a mi papá lo tenemos que llevar a la iglesia. Y eso fue una pelea que casi se agarran. Pero finalmente, entonces, el sacerdote dijo, no, pues traigámoslo aquí a la iglesia católica y que los cristianos vengan ahí también. Y si quieren tener un momento de alabanza, que lo tengan y alguna palabra. Y a quienes le dijeron, ahí mismo aprovechamos la oportunidad. Yo les dije, es la oportunidad para predicarles a todos, para hablarles del Señor. Y entonces, entonces les dije eso. Había 6 pastores ahí. Y entonces, entre todos dijeron, usted es el que va a predicar. Y yo, yo, sí, usted. No, bueno, dije, en el nombre de nuestro buen Señor vamos a hacerlo. Y Dios me permitió 15, 20 minutos hasta el mismo sacerdote. Usted necesita también conocer al Señor. Dios lo usa a uno, Dios pone palabras. Lo que el Señor les dijo, no os preocupéis en aquel momento de qué vais a decir, de lo que vais a hablar. Sí, cuando uno está en el Señor, Dios hace cosas extraordinarias que uno ni se imagina. Por eso por allá en Isaías dice que como son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos mejor que nuestros caminos, en esos momentos no sé de dónde Dios le da a uno la inspiración, la fuerza para poder hablar, para poder decir. Así que jóvenes, hermanos, hermanas, prepárense en oración, en la lectura. La palabra es un alimento maravilloso. Es maravilloso. Yo he tenido la experiencia de ponerme a hablar a una persona y versículos que los he leído muchas veces vienen a mi mente en el momento que uno le habla a la persona. ¿Por qué? Porque es Dios, es su voz que está tratando con alguien. Somos solamente instrumentos. El apóstol Pablo dice que en una casa grande hay utensilios de barro, de madera, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Gracias al Señor que nosotros somos vasos honrosos. Ustedes, mis hermanos, son vasos honrosos. Así que aliméntense de la palabra, permítanle a Dios obrar en sus vidas y Dios los usará de una manera extraordinaria, maravillosa. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, por mi esposa. Dios me dio una esposa maravillosa. Yo le pedí a Dios que me diera una esposa. Yo no le dije, Señor, yo no quiero casarme para 1 año ni para 5 años. Yo quiero, como tu palabra lo dice, hasta que la muerte nos separe. Y le pedí a Dios, duré varios años, como unos 4 o 5 años, orándole a Dios que me diera mi esposa. Y Dios me la dio. Pero ¿saben qué? No me la dio como yo la pedí. No. Me la dio mucho mejor, como Él quería. Me la dio como yo la necesitaba. Maravillosa, maravillosa mujer en Dios. Muy espiritual, muy centrada así en todo sentido. Duré 5 meses de amigos, 7 de novios y 37 años, 23 días de casados. Pero en todo ese tiempo, lo digo para la gloria de nuestro Dios, que nunca le conocí el más mínimo detalle de infidelidad. Una cristiana recta, una madre amorosa, una esposa sin igual y una hija excelente, porque fue formada en Dios, en su palabra. Ahí es donde encontramos los verdaderos valores de la vida, cuando uno camina con Dios, cuando uno hace la voluntad de Dios. Entonces, estar en un mundo que es realmente de cuando yo me convertí, hace 52 años, a este tiempo el mundo ha cambiado. ¿Ya? En ese tiempo no se conocía esto, micrófono, no se conocían estos aparatos, no habían celulares, yo no conocía esas cosas. Hoy en día la tecnología ha avanzado, el mundo ha cambiado, como dice en Daniel 12, la ciencia aumentará, ¿sí? Y sí que se ha aumentado, y nosotros somos, queramos o no, ya somos parte de ello, también andamos
por ahí de vez en cuando, pero todo eso es parte de la vida, pero necesitamos saber cuál es nuestra posición que Dios nos ha dado en esta tierra. Podemos ocuparla para nuestro bien, para nuestro beneficio. No vamos a emplear un aparatico de estos, y yo lo cargo también, en plan que si digo esto es que no tengo celular, sí lo tengo, sí, lo tengo, pero hay que saberlo emplear. Esto es como un cuchillo de la cocina. Uno puede emplear un cuchillo para hacer ayudas de hacer el almuerzo o también para chuzar a alguien. Depende del empleo que se le dé, ¿sí? Pero empleemos las cosas para bien. Aprovechemos la tecnología para nuestro bien, para glorificar a nuestro Rey soberano, para que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Empleémoslo para bien. Dejemos que ese propósito que Dios tiene con su vida, con la suya también, con la mía, con la nuestra, dejemos que Él lo haga. Dejémonos llevar por Él, como las olas. Cuando uno está en el mar, dicen que si uno está en un peligro, lo mejor es no luchar contra las olas, sino dejarse llevar por ella. Al vaivén que van, dejarse uno llevar. Yo le tengo mucho miedo al mar, bastante miedo le tengo. Sufro de vértigo, las alturas para mí son terribles. Yo no puedo vivir más de un segundo piso para arriba porque si vivo en un tercero ya estoy viviendo todo el tiempo nervioso, ¿sí? Soy una gallina para las alturas, perdónenme la expresión, pero tuve que atravesar el mar durante 14 horas de un puerto del Chocó que llama Pizarro hasta Buenaventura, en un bote platanero, no en un barco grande. Cuando la quiebra del mar, el barco va a entrar, tienen que esperar a que llegue, no estando en la puja, cuando el mar está creciendo y entrando a tierra, sino cuando empieza la quiebra a entrar. Hay que esperar un rato, como una hora, porque son 6 horas de puja, 6 horas de quiebra. Entonces, cuando empieza la quiebra, hay que esperar más de una hora para luego sí meterse. Pero, Dios mío, cuando entró ese barco, se hundía así y yo veía las olas como unos 10 o 12 metros arriba y luego se venía y cuando se vino eso yo la primera invoqué al Señor y dije aquí terminó todo, pero no, esa ola va, el bote se va levantando y pasa por sobre la ola y vuelta y se hunde. Son como unas 7 olas que tiene que atravesar así hasta que ya va entrando mar adentro y va ya normalizándose. Pero en esos 7 viajes yo me alcancé a arrepentir como 20 veces. Terrible, terrible. El mar es algo, la fuerza del mar es terrible. Pero el Señor también lo controla. Le ha puesto límites, dice. ¿Y qué es lo que le ha puesto de límites? Algo tan sencillo, la arena, que ni se puede contar. Es pequeño, pero ese es el límite que nuestro Dios le ha puesto al mar. Y le ha puesto límites a nuestra vida también. Límites para lo malo, pero también nos ha dado la oportunidad de lo bueno. La vida, yo quiero decirles, la vida es hermosa. La vida en Dios es mucho más hermosa. Vivámosla. Dejémonos llevar por esa ola hermosa en la cual Dios nos ha involucrado. Nuestra vida puede ser usada de una manera muy, muy especial para gloria de Dios, para bendición de nuestra propia vida. La vida en Dios no es como la gente cree, aburridora, no. Nosotros no vamos a fiestas, no bailamos, no tomamos, no hacemos lo que la gente hace normalmente y la gente cree que nosotros andamos aburridos. ¿Qué vida tan aburrida? ¿Aburrida? No, nosotros no necesitamos de eso porque tenemos alegría, tenemos el gozo de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón. Qué bonito cuando uno puede escuchar cánticos de alabanza, de adoración a nuestro Dios y puede pasar las horas y las horas. Y ustedes, gracias hermano, ustedes saben que cuando una persona está enamorada, puede pasarse las horas y las horas hablando con la persona que ama. ¿Y qué pasa? Si es el novio que está visitando, mija, ya es hora de que él se vaya. Ya, mamá, ya, papá, ya. Y pasa otra media hora, la mamá pasa y viene y tal.
ya es hora mía. Y finalmente después de 2 horas se va. Y a los 10 minutos llegó y ya están hablando otra vez por teléfono. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Y otra media hora hablando, como si nunca se hubieran visto. Eso es el amor. Esas cosas son hermosas. Sí, cuando uno se enamora de Dios, ustedes saben lo que es eso. Tal vez ya lo han experimentado, pero si no lo han experimentado, yo les quiero decir una cosa. Una vez andaba yo como en una tristeza, como en una soledad. Y entonces le dije, Señor, quiero apartar un día para ti. ¿Cuándo lo hago? Y dije yo, pues es mañana, es pronto. Y esa mañana me levanté, me arreglé y me encerré con el Señor. Bueno, a mí me gusta orar escuchando música. Pongo música y me puse a orar. Solamente me levanté como a las 11 del día, fui a hacer mi necesidad fisiológica y regresé. Y seguí orando y llorando, porque yo soy muy llorón. Eso sí, yo lloro mucho en la presencia de Dios. Para mí es fácil sentir su presencia y postrarme y decirle y contarle y repetirle y insistirle. Yo sé a quién se lo hago y él me entiende, él me conoce. Pues les cuento que la segunda vez que me levanté pensé que habían pasado como unas 2 horas más, pero cuando miré mi reloj eran las 5 de la tarde. Había comenzado a orar desde las 7 de la mañana. Fue un día, uno de esos días que uno no olvida jamás. Una experiencia con Dios, hablar con Dios, es bonito, es hermoso, es derramar nuestro corazón. Ustedes saben, han leído eso, Primera de Samuel, donde Ana se postró y habló con Dios y Elí la tuvo por ebria. Esta mujer está borracha, digiere tu vino. No, ella estaba en lo que estaba. Derramó su alma en la presencia de Dios. De pronto quiero decirles, tal vez necesitamos en este tiempo menos internet y más oración, menos celular y más hablar con Dios. De Él viene nuestra vindicación, nuestro gozo, nuestra fortaleza. Está bien, tenemos que estudiar. Jóvenes, estudien, prepárense para la vida. Es necesario hacerlo. Estamos viviendo un mundo que requiere que nosotros nos preparemos, ¿sí? Si usted no practica deporte, practíquelo. Se lo aconsejo. Es necesario. Nos sirve, nos hace bien. Relaciónese con personas, no se encierren. Ser muy introvertidos no es muy bueno. Hay que abrirnos y eso nos da la oportunidad de compartir con otros lo que tenemos, el tesoro que tenemos escondido en nosotros, porque tenemos un tesoro que es lo que Dios nos ha dado. Y compartamos eso. Preparémonos, dediquémosle tiempo a nuestro Dios como Él nos lo dedica a nosotros, porque nos bendice todos los días. Amanece y ya estamos disfrutando sus bendiciones. Por eso hay un dicho que dice que nosotros todos los días estrenamos. Estamos estrenando la misericordia, la bendición del Señor y también la alegría. Hay que vivir alegres. No tenemos por qué estar tristes. No dejemos que las tristezas de este mundo o las cosas que tenemos nos opaquen lo que Dios nos ha dado. La alegría es hermosa. Yo doy gracias a Dios por la salud que Él me ha dado. Tengo 72 años, voy para 73. No sufro de nada, gracias a Dios. Pero también trato de cuidarme. Me gusta el deporte, me gusta practicar deporte. Me gusta trotar, me gusta cada tercer día salgo. He corrido la media maratón de Bogotá varias veces. He practicado hasta los 65 años, la corrí, hace ya 7 años que no la corro. Bueno, un poco por el costo, otro poco porque también ya debo no esforzarme demasiado, pero me gusta hacerlo. Me gusta el básquetbol, es algo bonito. No encerrarnos que porque somos cristianos no podemos hay que compartir. A mí me gusta molestar en mi trabajo. Dios me ha dado un trabajo bonito, la relojería, la joyería. No soy un joyero experto, no soy un relojero experto, pero Dios ahí me da su bendición. Pero llega alguien y me gusta chancearme, me gusta mostrar la alegría de Dios en mi vida. Y hay gente que me dice, yo comparto con ellos. A las 2 cuadras de donde estoy está la iglesia donde nos congregamos y la gente, ahora que se está arreglando el frente a la iglesia, la gente, yo muchas veces no les digo a ellos quién soy ni nada, pero cuando llegan a arreglar su reloj me dicen, oiga, les está quedando bonita su iglesia. Entonces saben que soy cristiano.
con el que puedo le comparto, le hablo de Dios, le digo lo hermoso que es de Dios. Pero es que, les repito, el ser uno cristiano, el tener que enfrentar situaciones difíciles, perdón, no es para vivir atormentado. En Dios tenemos alegría. Dios, en su bondad, me ha permitido experiencias que no las pensaba tener. Pero no soy yo, no es usted, es Dios en nosotros. Somos instrumentos y somos mensajeros. Somos vasos que podemos ser para honra. Esta mañana yo le agradezco a Dios por la amistad de mi hermano José, por la amistad de mi hermana Estrid. Le agradezco a Dios que me permita estar aquí. Repito lo que dije al comienzo, para Él todo el honor, para Él toda la gloria, para Él todo, de mi vida, de mis hijos, para Él todo. Y con Él he vivido durante estos años y quiero terminar con Él acá, para poder estar en la eternidad. El eterno Dios es mi refugio, es mi amigo, todos los días, cada día. He decidido hace años que no quiero vivir un día sin Él, pero quiero vivir todos los días para Él, para Él. No he querido que el mundo que un día conocí y que nada me dejó, vuelva a reinar en mi vida. No, yo tengo un Rey soberano que es bueno, maravilloso. Él es bueno en gran manera. Sacia de bien nuestra vida. Como dice el Salmo 103, ¿lo recuerdan? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, misericordia, el que sacia de bien tu de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a los hijos de Israel sus obras. Y ahí continúa. Bendiciones y bendiciones. He decidido que Él sea mi todo, mi Señor, mi Dios, mi guardador. Es un pacto y a Dios le gustan los pactos, ¿cierto? La semana antepasada me permitió Dios ir a Villa de Leyva, Boyacá. Hacía años que no iba a esa hermosa ciudad. Y al regreso estaba lloviznando, pero vi el arco iris, un arco iris hermoso, hermoso. Y vi algo que nunca había visto. Más adelante, llegando a un pueblo que llama Samacá, habían dos arcoíris, uno más pequeño y otro más grande, que nunca lo había visto. Dios me permite ver esto. Y yo dije, este es el recuerdo que Dios tiene del pacto que hizo con Noé. Y yo dije, ve, tan bonito, nunca lo había visto, pero esta es la forma como Dios le recuerda al hombre que Él tiene un pacto con el ser humano. Y qué bonito cuando uno dice, siente esas cosas y puede decir, Señor, tú eres un Dios de pactos, eres un Dios que te complaces en lo que, en comunicarte con el hombre, con ser amigo nuestro, con ser ese Señor que se identifica con nosotros, porque Él se identifica con nosotros, con nuestra humana debilidad, con nuestras flaquezas, y de tal manera se identifica que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros somos hijos del gran Rey, somos hijos del Altísimo, del único y soberano Dios, no de un Dios. Cuando yo escucho esa expresión, se la he escuchado a muchos, estamos siguiendo a un Dios maravilloso, o sea que hay otros, es el único y soberano Dios, el alto y sublime. Él es el que nos sacó del lodo, nos hizo conocerle y ahora nos tiene como vivamos como reyes, como hijos del gran Rey, como príncipes, ¿sí? Somos piedras vivas edificados por el Señor. Esa es nuestra humana condición, pero nuestra gran condición. Yo me siento orgulloso, no de ser un relojero, no de conocer algo de joyería, de oro. Me siento orgulloso de ser un hijo de Dios, de conocerle a Él, de tenerle a Él, de vivir para Él, de haber levantado mis hijos en el temor del Señor, de haber tenido una esposa cristiana, de tener los años que tengo y de seguir viviendo. Yo salgo al parque y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, voy a trotar en tu nombre. Y troto y a veces me pasan, a veces paso a otros, lo convierto en un juego, en una alegría. Mi trabajo lo hago con alegría también.
A veces me quedo hasta las 11 de la noche trabajando, cierro y me quedo trabajando porque gracias al Señor me llega trabajo, pero lo hago con alegría. Y dice por allí en Eclesiastés que no hay cosa mejor para el hombre que se alegre, que coma y beba. Eso sí soy bueno para eso. Que coma y beba y se alegre en su trabajo. Alégrese en su trabajo. No haga el trabajo como algo tedioso, no. Hágalo con alegría. ¿Saben una cosa? A veces una persona le pide a Dios trabajo y Dios se la da y se aburre en el trabajo. Le pide a Dios un trabajo y en lugar de agradecer porque Dios le ha dado un trabajo, ahora la disculpa es que está trabajando y no puede venir a glorificar a Dios. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su orden. En Dios las cosas son hermosas. Por eso quiero decirles hoy, vivamos cada día para la gloria de nuestro Rey. ¿Sí? Que Él se glorifique en nosotros y que nosotros podamos darle a Él la gloria a través de nuestro trabajo, a través de nuestros actos. Todas nuestras obras, dice Primera de Corintios 16, todas vuestras obras sean hechas en amor. Y pues pertenecemos a un Dios que es amor. Dios es amor y con ese amor basta y sobra. Los otros se necesitan, la novia se necesita, ni un amén. El novio se necesita, el novio se necesita. Ahora, el trabajo se necesita, tantas cosas, pero mucho más el amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el que hace que nosotros vivamos contentos, felices, a pesar de, ahí está el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vivamos alegres, tenemos motivo suficiente, no hay por qué estar. Dice el apóstol en segunda de Timoteo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución por causa de la justicia. Pero el hecho de que nos persigan, que nos maldigan, que digan toda clase de mal contra vosotros, como dice el apóstol, mintiendo, eso no debe quitarnos el gozo del Señor en nuestra vida, ¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. ¿Saben una cosa? A veces leemos la Biblia pero no memorizamos. Hay gente que cita un versículo pero no se sabe la cita. Yo les invito a que como se lo aprendan, memoricen, porque el Salmo 119:9 dice, en mi corazón he guardado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, guarde ese versículo, memorícelo. A mí me han llegado muchas veces los testigos de Jehová a la casa. Llegan y golpean y yo les salgo. Buenos días. ¿Usted quiere vivir para siempre en el paraíso de la tierra? Eso es lo común que dicen, ¿sí? Y empiezan con preguntas. Y yo les contesto con preguntas. Y empiezo a hablarles y empiezo a decirles. Y resulta que me van a citar Biblia y no se saben los versículos. Entonces yo les digo, eso queda en tal parte, tal versículo. Pero también dice esto y esto y esto. Y empiezo a citarles. Y entonces les digo, no, usted viene a citarme Biblia y no sabe, no. Usted tenía que acudir a la atalaya, que es donde los adoctrinan. Le dije, no es eso, es la palabra la que necesitamos. Que no nos rajen a nosotros por no saber las citas bíblicas. Tenemos que estar preparados dice Judas, para dar defensa de la esperanza que tenemos en nosotros. Estemos preparados para dar respuestas, para poder enseñar, para poder evangelizar, decirle a alguien que necesita de este Señor maravilloso que tenemos en esta mañana, en este momento. Qué bueno que Dios en su bondad permita que este momento, mis hermanos, es para mí edificante, es muy grato. Esta experiencia no la esperaba. Agradezco al Señor que me permita estar aquí y permita a Él, en su bondad, que mis palabras traigan bendición a sus vidas. Siento una profunda alegría de poder compartir este momento. Agradezco al Señor, a mis hermanos y a cada uno de ustedes por escucharme. Y espero que el Señor que es tan bueno, se siga glorificando de la manera maravillosa como lo ha hecho hasta hoy y que les lleve de triunfo en triunfo cada día, de bendición en bendición. Que el Señor me los bendiga ricamente. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo y espero que cuando vuelva por acá ya estén casados, ya estén bien estrenando carro,
estén recibiendo un título universitario, siendo profesionales, teniendo nuevos hijos, porque soy de los que no comparto eso de que hoy en día los jóvenes no se quieran casar ni quieran tener hijos. Entonces, ¿el mundo qué va a ser el día de mañana? Ese es un sentir muy humano y mundano, pero no es de... El Señor dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra de sus galas. No con 15 o 16 hermanos, como me tocó a mí. Por ahí con 3 o 4 es suficiente. Dios me los bendiga, muchas gracias. Deseo que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes.